Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Estoy muy contento porque en el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial. Carlos Eduardo Valencia es conradista, es neurocientífico y es monje budista. Vamos a tener una conversación muy interesante acerca de la mente, del cerebro, de la importancia de la meditación. Carlos, bienvenido a Filosóficamente Liberal. Hola Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación. Carlos, un poco de tu historia, una breve reseña de tu recorrido académico y de las cosas que te interesan, de cuál han sido tus campos de interés. Ya. Bueno, a ver, rapidito. Siempre he sido como un chiquillo muy curioso y intelectualmente activo. Y desde chiquito, yo no sé por qué desde muy chiquito me hacía muchas preguntas con respecto a cosas bastante filosóficas, la vida, la muerte. Creo que la primera vez que pensé en la muerte fue a los 5 años, lo recuerdo perfectamente. Y luego, pues nada, el colegio me iba muy bien, leía un montón, y tenía varios intereses y entre ellos me picó el bicho de la filosofía, estudié psicología porque quería entender qué era la mente, qué es por qué nos comportamos, por qué los seres humanos hacemos las cosas que hacemos. Entonces ahí me fui a la Conrad porque en ese entonces era la única facultad que ofrecía psicología conductual, experimental, psicología desde una perspectiva científica, y yo estaba un poco frustrado con la religión y con el arte y digamos con otras maneras subjetivas de ver el conocimiento. Ahí me la pasé muy bien y después me gané una beca para hacer una maestría en neurociencias, porque como que el análisis experimental de la conducta se me acabó, se me hizo muy abstracto, dije tengo que irme a la materia. Empezamos entonces con neuroanatomía, neurofisiología, biología molecular y cada vez como investigando la materia más a fondo. Cuando terminé en México me quedé un rato trabajando y después me fui a Alemania a hacer un doctorado en neurobiología con una beca del gobierno alemán. Y también lo mismo, así a tope, con el conocimiento objetivo, tratando de entender el cerebro, los neurotransmisores, la química y por qué hacemos lo que hacemos. Y después de eso me salió un trabajo haciendo investigación acá en los Países Bajos, en Ámsterdam, y me vine para acá. Pero después de un tiempo estaba un poco frustrado con el conocimiento objetivo y había empezado una práctica de meditación en el Zen, precisamente por la curiosidad, yo creo, la curiosidad científica. Empecé a hacer estudios de investigación de conciencia y ahí me encontré con literatura budista y yo no entendía qué hacía una religión metida en un contexto científico y la rechacé con mucho énfasis. La rechacé, pero cada vez que me la volví a encontrar, pues como que tenía sentido y ponía en convergencia cosas que yo traía de la psicología clínica, del análisis experimental de la conducta, de las neurociencias, incluso de la física cuántica. Entonces le empecé a poner atención, me empezó a gustar lo que leía, pero en todas partes donde leía decía que esto era una cuestión que no podía ser entendida intelectualmente, que había que practicar, que esto era una cuestión empírica. Entonces me encontré un centro de meditación Zen que había ahí a la vuelta de la universidad y empecé a ir, no me gustó, pero seguí yendo y de repente se volvió como un golpe muy fuerte para una mente intelectual, el empezar a descubrir un universo interior, intuitivo, tremendamente enriquecido, con un espectro de conciencia que no tenía alcance dentro de mi mundo intelectual y conceptual. Y empecé más que encontrar respuestas, como que las preguntas se van deshaciendo y tuve pues, digamos, una crisis de identidad porque yo había puesto la ciencia como mi pedestal de alcanzar la verdad y me di cuenta que estaba utilizando la ciencia para buscar respuestas existenciales y la ciencia es una herramienta preciosa para otras cosas. Pero en este caso no, entonces hice una pausa y nos fuimos de viaje con mi mujer unos años por ahí, un año primero, luego eso se volvió otro año y otro año, 6 años después cambiamos un poco nuestro estilo de vida, ahora tenemos vidas más lentas, más tranquilas, con más calidad de vida, con más tiempo, focalizadas un poco más hacia
creatividad, la introspección, el conocimiento interior, la construcción de comunidad, la, la vida sin miedo y al servicio también de otros. Bueno, ahí tocaste muchísimas cosas de las que quiero que hablemos en esta entrevista y tal vez pensando sobre todo en los que no tenemos la formación académica que tú tienes y tomando en cuenta lo que se habla digamos, en la cultura popular, en los medios de comunicación, yo tengo la percepción de que de la mayoría del cuerpo humano ya lo sabemos casi todo, ¿cierto? Del funcionamiento de nuestro sistema gástrico, de cómo funciona nuestro sistema circulatorio, digamos que de todo el cuerpo tenemos un gran conocimiento, pero de la mente no. En qué momento se empieza a estudiar la mente? ¿Desde dónde se estudia y qué ha descubierto la ciencia en las últimas décadas que sea de interés con respecto a eso, antes de meternos a un término que es considerado como uno de los grandes misterios de esta época y es ¿qué es la conciencia? ¿Qué sabemos de la mente, Carlos? De la mente. Eh, la mente es un constructo hipotético, no es una cosa que podamos, digamos, medir con el conocimiento objetivo. Eso es todo un rollo filosófico y en ciencia, el problema de mente-cerebro, de considerar algo que en teoría es inmaterial como bajo el escrutinio del conocimiento científico. Pero te lo voy a poner así para ver si lo masticamos fácil. Nadie sabe, pero todos tenemos la sensación de tener un mundo interior. Pero yo no tengo acceso a tu mundo interior, ni tú tienes acceso al mío, al menos en un plano personal o de conocimiento objetivo. Entonces la mente es algo que se infiere que está ahí, es un proceso interior, hace parte es un fenómeno, lo que se llama la fenomenología de la subjetividad, ¿no? Entonces yo miro hacia adentro y siento como humano que tengo pensamientos, que tengo emociones, que tengo recuerdos y a eso, a esa actividad interior, a una gran parte de la actividad interior, sobre todo la que tiene que ver con conceptos y categorías y con comportamiento verbal, la llamamos mente. Eso es muy difícil y a eso mismo pues se sobrelapa un poco, al menos en ciencia, con el término de conciencia, en términos de cómo yo me puedo dar cuenta de que tengo un mundo interior, como una metamente. Entonces a eso se le llama conciencia, en términos generales, muy escuetos, pues. Pero de la mente como tal no se sabe nada. Lo que podemos hacer es encontrar relaciones, por ejemplo, entre tu comportamiento verbal frente a una tarea, como por ejemplo una tarea de memoria de trabajo, frente a tu comportamiento en una prueba de resolución de problemas, de identificación de categorías y a todo eso que llamamos procesos mentales los ponemos en un comportamiento que se ejecuta en una prueba y mientras tanto entonces pues te medimos ya sea con una electroencefalografía o con una resonancia magnética o con una resonancia magnética funcional o en otras especies con electrodos o en humanos también se pueden insertar electrodos en el cerebro. Entonces medimos qué está haciendo el cerebro cuando tú estás haciendo esa actividad en esa prueba específica, lo que llamamos una actividad mental. Entonces decimos, mira, estos son los correlatos neuronales de las emociones positivas, porque estas partes se alumbran, nuestras partes están más activas o consumiendo más oxígeno o produciendo más potenciales de acción en las células cuando estás haciendo esta prueba. Entonces, lo que hacemos es encontrar una correlación entre un nivel de observación interior con electrofisiología o con neuroimagen y un nivel de observación exterior en la prueba de comportamiento, pero digamos, la mente como tal no la observamos en ciencia. Ahora, si tú te pones y te sientas en silencio y respiras y empiezas a mirar para adentro, ¿no? De repente
hay una parte de tu ser que empieza a producir una realidad que no necesariamente está aquí afuera. Puede ser un recuerdo, puede ser una imaginación. Entonces, en introspección, en un análisis subjetivo de esa fenomenología, a eso se le llama la mente, a esa actividad que produce una experiencia interior de algo que no está aquí presente. Y lo interesante de esa actividad contemplativa es que en algún momento se empieza a desarrollar o ampliar un zoom de conciencia en donde hay un observador que mira la mente. Entonces, mira, estoy pensando en esto. Esto es como una metacognición, ¿no? Que si la llevas al extremo puede ser ad infinitum, porque tú puedes observar al que está observando y observar al que observa al que está observando, y bueno, eso es un círculo completo. Pero eso, diría yo, de la mente en términos objetivos, es un constructo hipotético, se infiere a través de las correlaciones de diferentes niveles de observación, desde lo comportamental a lo interior, a lo fisiológico. Eso en términos de conocimiento objetivo, y en términos de conocimiento subjetivo, pues es esa actividad intrínseca que nos pone a pensar, es pensar, básicamente. Pero entonces, digamos que cuando uno, digamos, en esta cultura en la que nosotros crecimos y tengo entendido que en muchas culturas alrededor del planeta hay algo que tengo entendido que se llama el dualismo y es esta idea de que aquí hay un cuerpo físico, ¿cierto? Y que adentro de este cuerpo físico hay algo etéreo que en nuestra línea cultural le dicen alma y que en distintas culturas hay la creencia de que esa alma es independiente de lo físico y que lo trasciende y que hay una vida después de la muerte, o en otras tradiciones se habla de la reencarnación, pero en todo caso es como si fueran dos entidades, como el mundo físico y el mundo espiritual, el mundo etéreo, ¿cierto? Pero entonces, digamos, ahorita me estabas hablando de cómo la ciencia ha empezado en las últimas décadas a observar la actividad cerebral con imágenes, con resonancias magnéticas, para poder identificar dónde están distintos procesos, dónde está el lenguaje, dónde están los recuerdos, dónde están las aptitudes matemáticas, etcétera. Primero, quisiera saber si, digamos, ese mapa de actividad cerebral es común a todos los seres humanos o cada uno desarrolla actividades distintas en distintas zonas. Yo sé que, por ejemplo, un accidente, un trauma, un golpe en la cabeza puede generar unos cambios en el cerebro y por lo tanto genera cambios en el comportamiento. He leído acerca de personas que habían tenido una vida aparentemente muy normal y muy sociable y que de pronto por el surgimiento de un tumor en la corteza cerebral pueden convertirse en personas muy violentas y eventualmente convertirse en asesinos por culpa de ese tumor. O sea, es un tumor que nos hace ser otra persona. Entonces, digamos, ¿qué ha encontrado la ciencia con respecto a la fisiología del cerebro y a sus funciones? Ya, pues sí, es una excelente pregunta, bastante amplia también. Se me confunde un poco el tema entre lo del alma y lo de la ciencia del cerebro y sus funciones. Entre el dualismo, a ver, ¿cómo integramos esas dos cosas? El dualismo mente-cuerpo es un dilema filosófico que no está resuelto académicamente. Es decir, hay gente que propone que existe algo etéreo y hay gente que propone que no, hay gente que propone que es un epifenómeno, que lo uno surge de lo otro, hay gente que incluso dice lo contrario, que no, que la realidad está contenida como dentro de una realidad material, dentro de un sueño, ¿no? Hay de todas las posiciones habidas y por haber. Yo la he resuelto en mi práctica de monje, porque yo hace unos años me hice monje Zen, en esta tradición del linaje del Soto Zen. Yo la he resuelto de una forma como interior, intuitiva, introspectiva.
que si la pudiera poner en palabras, sería algo como que el dualismo surge de una preconcepción, de un axioma en el cual la materia es sólida, es una concepción muy newtoniana, la materia es sólida y el espacio es vacío, ¿no? Como que hay materia y hay algo que es físico y algo que no es físico. Pero hoy en día incluso la física cuántica nos muestra que esta visión en blanco y negro pues es bastante limitada y lo que existe más es como un espectro. La mayoría de la materia que existe en el universo no la conocemos, no sabemos de qué está hecho. El universo es un espectro y al parecer lo que hay, lo que se experimenta un poco en algunos estados místicos es el espectro de diferentes vibraciones, de diferentes frecuencias de vibración que pueden llegar a materializarse o no en algo físico. Entonces, como que el problema del dualismo solamente existe en una mente polarizada. Es como si preguntara a alguien, bueno, pero ¿usted es masculino o es femenino? Y no ve el espectro del género, ¿no? O usted es conservador o liberal, y no ve el espectro político. Entonces, si algo es físico o no es físico, pues no deja de ser una pregunta cuando se ve un espectro como lo hay en todas las existencias, en la raza, en el género, en la identidad. Entonces no hay una cosa que exista físicamente o no exista físicamente. Lo que hay es un repertorio de oscilaciones, de frecuencias que se manifiestan de una o de otra manera. Y por ahora, las herramientas que tenemos para observar algunos fenómenos, como por ejemplo los fenómenos interiores, pues no tenemos instrumentos para ellos más que nuestra propia percepción, ¿no? Hay gente que propone, y esto no es nuevo, utilizar, incluso en el nacimiento de la psicología, James y Wundt utilizaron la introspección como un instrumento, utilizaron la introspección como una herramienta de investigación de la mente y los sujetos tenían que reportar lo que les estaba pasando. Más adelante, y con muchas ramificaciones, eso se volvió un proceso más objetivo, pero hay gente que propone una tendencia que se llama la ciencia contemplativa y es utilizar la introspección como un instrumento de medición de ese mundo interior que se nos hace inobservable hoy en día a través de otros instrumentos. Tienes que tener en cuenta que en epistemología, cuando nosotros tratamos de saber qué es lo que conocemos, básicamente en el conocimiento objetivo lo que hacemos es crear acuerdos intersubjetivos con respecto a lo que algo es o no es. Es decir, un metro no es un metro, es una distancia arbitraria de la que tú y yo estuvimos de acuerdo que es esta, ¿no? Lo mismo pasa con un disparo neuronal, lo mismo pasa con una prueba de coeficiente intelectual o con una prueba de desarrollo o con una prueba psicométrica de personalidad. Son cosas que nosotros, el instrumento, a veces nos olvidamos que el instrumento determina el fenómeno, ¿no? Cada fenómeno es infinito y multidimensional. Y lo que conocemos del fenómeno está limitado por el instrumento que utilizamos para medirlo. Y a veces, en la Conrad era una cosa muy bonita que yo no he vuelto a ver en ninguna otra universidad en el mundo, y es que nos enseñaban mucho sobre filosofía de la ciencia y cómo el conocimiento objetivo está construido, porque a veces me da la sensación de que hoy en día la ciencia se ha vuelto un poco como un sistema de creencias y de fe, y que muchos chiquillos en ciencia no saben no han aprendido que los conceptos los construimos, que nosotros operacionalizamos el mundo, es decir, lo definimos en términos de las operaciones necesarias para medirlo, ¿no? 0 grados no quiere decir que no haya calor, es solamente una medida de temperatura. Entonces,
y sientes que eso está ausente en otros ambientes Muchísimo, educativos que se ha muchísimo. perdido eh, la filosofía de la ciencia, que es necesario. Muchísimo. Sí, yo ahora estoy tratando de proponer una clase de filosofía de la ciencia en la Universidad de Rotterdam, pero yo he enseñado en Colombia, he enseñado en México, he enseñado en Alemania, he enseñado en Holanda y la verdad que siempre muy agradecido de haber tenido esa formación tan clara en lo que es el conocimiento científico. Entonces, bueno, mente, cerebro, pues es una categorización polarizada que surge pues de la percepción dualista de que hay esto o no hay esto, pero la física cuántica, por ejemplo, hoy, y hay muchas técnicas en ciencia contemplativa, nos está mostrando que todo es un espectro, que todo es un espectro, ¿no? Todo es como, tiene múltiples dimensiones. Y nosotros lo limitamos cuando le ponemos una palabra, cuando le ponemos un número, cuando le ponemos un concepto, cuando le ponemos un constructo, porque esos son los instrumentos que utilizamos para estar de acuerdo intersubjetivamente en las cosas de las que hablamos de manera práctica. Entonces, si hay almas, si hay espíritus, si hay fantasmas, si hay, no sé, otros mundos y otros universos, pues, pues eso depende del instrumento de observación que utilices. Desde el punto de vista científico, no. Y, y esa era la cuestión de lo material y de lo material y lo del alma. Y luego me preguntaste qué, lo de la ciencia. Sí, que digamos que si todos si hoy tenemos cierto grado de certeza de en qué parte del cerebro están ubicadas ciertas Ya, funciones que tienen una relación con la forma en que nos comunicamos o la forma en que nos comportamos. sí, se sabe mucho y como pasa con, con la especialización del conocimiento, lo que pasa con la especialización del conocimiento es que uno cada vez sabe más acerca de menos. Sí, hasta que lo puedes saber todo Sí, de nada. entonces vas a llegar a saber todo de nada o, sí, o no saber nada de todo. Entonces, entonces y lo que pasa en ese proceso es que cada vez que uno sabe más, se da cuenta que sabe menos, porque cada nueva respuesta genera exponencialmente preguntas. Y eso también lo recuerdo, fíjate que lo recuerdo con cariño de haberlo aprendido en la Conrad. Y desde el primer semestre como chico, la ciencia no es una acumulación de conocimiento, ¿no? La ciencia es una práctica cultural en donde creamos acuerdos para solucionar problemas de conocimiento o prácticos, pero no es una acumulación de conocimiento y se modifica y cambia y hay patrones culturales que los cambian y recuerdo haber leído a Thomas Kuhn con Wilson López, creo que fue, y la estructura de las revoluciones científicas y un pensamiento bastante crítico con respecto al pensamiento científico. La idea de que en el cerebro existen regiones que están encargadas de una función en especial se conoce como localizacionismo y también es un poco desactualizada porque el cerebro pues, son millones y millones de neuronas con más conexiones entre ellas que estrellas en el universo conocido. Entonces, normalmente un área no trabaja de manera aislada con respecto a alguna función. Deja de lado el hecho de que las funciones están definidas por nuestras visiones idiomáticas, culturales, ¿no? Lo que llamamos una inteligencia, en otras culturas puede ser una serie de procesos más pequeños, separados, lo que llamamos funciones ejecutivas, memoria de trabajo. Eso está definido por nosotros desde afuera, es decir, el cerebro no evolucionó para ir generando las categorías en las que nosotros lo vamos poniendo, de la misma manera que la naturaleza no se ha desarrollado para crear ovíparos y mamíferos y de repente se equivocó e hizo el ornitorrinco, ¿no? Lo que pasa es que nosotros formamos las categorías dentro de lo que conocemos, con lo que podemos, con nuestros recursos idiomáticos o intelectuales, y decimos, bueno, vamos a separarlos en ovíparos y en mamíferos, y al ornitorrinco lo vamos a llamar una excepción. La naturaleza no funciona así y el cerebro no es el caso tampoco. Hay regiones que están más relacionadas con algunas de nuestras observaciones de comportamiento o de procesos cognitivos
pero en general en una sola función están involucradas muchísimas partes del cerebro y cada vez sabemos más, ¿sí? Y cada vez que sabemos más nos damos cuenta que sabemos menos. Pero entonces, ¿eso para qué sirve? Porque entonces Sam Harris en su curso de meditación, en una de las charlas, nos comparte una analogía que me parece muy interesante y él dice es que, digamos, esto de hacer ejercicio y de estar en forma es realmente una preocupación muy contemporánea en la historia de la humanidad. Si uno mira a principios del siglo XX y de ahí hacia atrás, pues nadie estaba preocupado por hacer ejercicio ni por mantener una buena dieta ni una vida saludable. Son conceptos contemporáneos, pero dice, hoy en día Hoy en día uno sabe que una persona que tenga un sobrepeso importante, una persona que sea obesa, si cambia la forma en la que come y empieza a hacer ejercicio de manera disciplinada, puede cambiar su cuerpo y puede terminar haciendo un Ironman o una prueba atlética importante después de un tiempo de estar entrenando. Sabemos que eso requiere esfuerzo, que requiere disciplina, que no es fácil, pero sabemos que es posible. Mm, pero al mismo tiempo él dice que con la mente, como de la mente sabemos tan poco, creemos que tenemos una mente que nos fue dada y que así se quedó toda la vida. Y él dice, no, la mente también se puede entrenar y que nosotros ya sabemos por experiencia cómo es vivir con una mente que no ha sido entrenada, pero que a través del entrenamiento podemos darnos cuenta de cómo surgen los pensamientos, de cómo surgen las emociones, de saber que no tenemos que necesariamente identificarnos con esas emociones y esos pensamientos, sino que podemos como tomar esa distancia y no ser atrapados por esas emociones y por esos pensamientos. ¿Qué nos puedes decir de esto de entrenar la mente, que para muchos puede sonar extraño o esotérico? Sí. Eh, sí, entonces vamos a bajarnos un poco como del asunto filosófico de la epistemología y de cómo entendemos el mundo interior de una manera subjetiva o de una manera objetiva. Qué pena, pero es que yo siempre me voy por esos lados. Y- No, pues muy interesante, para eso estamos hablando, me parece pero fascinante. claro, yo creo que pues una de las cosas interesantes de mi experiencia de vida pues ha sido esa de la mezcla de neurocientífico y monje, de combinar el mundo, conocimiento objetivo con el subjetivo. Entonces, sí, pues obviamente el cuerpo, como tenemos acceso a él con ciertos instrumentos, sabemos más y eso nos permite desarrollar ciertas técnicas, ¿no? Como puedes medir la cantidad de concreto o la combinación de concreto, arena, piedra, hierro para un puente, para hacer un puente más duradero, como para solucionar cosas en la vida cotidiana, pero como no tenemos una herramienta para estudiar la mente o esos procesos interiores de los que hemos hablado, pues no hay como una tecnología de la mente. Pero pero existe en tradiciones como las orientales, en donde se utiliza la introspección como una herramienta de medición para observarla, para observar ese mundo interior y para modificarlo. Una de las cosas que se puede observar en ese mundo interior es eso que llamamos la mente, que por ponerlo de alguna manera, pues son nuestros pensamientos, ¿no? Y como no vivimos en una cultura que le ponga atención a este mundo interior, es un mundo que nos es desconocido. Entonces, haz de cuenta que vivieras en una casa muy grande, pero que tienes una cerca que no te deja pasar hacia atrás, hacia el patio de atrás, y te mantiene aquí pegado a la ventana, ¿no? Y aquí pegado a la ventana todo lo que oyes es el tráfico, es el tráfico, es el tráfico. Y aprendemos que la realidad es esa, ¿no? Que es un mundo ruidoso y aprendemos todo lo que hay que aprender con respecto al tráfico. Como solamente conocemos eso, pues nos parece que eso es la realidad. Algo parecido pasa en las culturas occidentales,
en donde nosotros aprendemos a ver el mundo de una forma intelectual, de una forma racional, de una forma conceptual, de una forma en categorías, en blanco y en negro, de una forma polarizada. Y aprendemos a ponerle poca atención a nuestro cuerpo, a ponerle poca atención a nuestro mundo interior, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, ¿no? Pues yo crecí en un contexto en el que me decían, mira, no te levantas de la mesa hasta que no te lo comas todo. Pero estoy lleno. Eso no importa. Lo que pase adentro no importa. Te lo comes todo porque la señora te lo sirvió y hasta que no se termines los que están en ese plato no te levantes. Estoy cansado. No descanses. Eso no importa. Tómase un café y sea un buen trabajador. Sea un trabajador productivo. ¿No? Si te caíste y te pegaste y te está doliendo no y estás ahogo. llorando, te dicen, no llores, ya pasó, ya no llores más, Sí, que ya no sí. duele. Siga llorando y le voy a dar una para que tenga por qué llorar. Y no, usted no tiene hambre, está cansado, no, usted tiene sueño. Y como que siempre viene de una manera exterior cómo yo me siento, ¿no? Usted es un indio, mire, usted es muy negrito, tiene los labios gruesotes, ¿no? Eso es feo. Yo recuerdo que en Colombia tardó un buen tiempo hasta que un morenito fue protagonista de una serie de televisión, ¿no? Siempre cuando yo crecí en Colombia todos eran rubitos y tenían ojos azules en las propagandas de Johnson y Johnson, y yo decía, ¿quién es esta gente? Entonces uno aprende autoestima, imagen propia, sentimientos, emociones, hambre, sueño. Esas cosas las aprende uno de una manera externa porque no hay una cultura que promueva la observación interior. Fíjate que en Finlandia, por ejemplo, a los niños les enseñan a leer hasta que tienen como 7 años. Finlandia es uno de los países que tiene una de las educaciones más progresivas del planeta. Y esto lo hacen porque cuando uno aprende a leer, aprende a poner el mundo en categorías, a encerrar, a limitar, a delimitar la realidad. Entonces esto es una silla, no puede ser una escalera, mira, esa es una silla, sí, pero antes era un árbol, te pierdes el continuo de cosas, te pierdes de un mundo musical, de un mundo físico, de movimiento. Entonces los niños de los 7 años están cantando, bailando, jugando, aprendiendo a sentir su cuerpo, aprendiendo a utilizar su cuerpo, aprendiendo a oír, aprendiendo a ver, aprendiendo a pintar, y ya luego que tienen como todo un espectro de un repertorio interior, ya entonces, bueno, vamos a poner este mundo en palabras y tienen un vocabulario muy enriquecido para describir sus estados interiores. Me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento triste, ¿no? Son categorías mucho más específicas, y mientras que en otras culturas es, como no hay ese conocimiento interior, lo que es una reacción inmediata, como por ejemplo de agresión. Entonces, esas prácticas introspectivas o estas prácticas contemplativas sí que promueven un mejor entendimiento de lo que llamamos la mente y una modificación de lo que llamamos la mente, porque en la medida en que cuando empiezas a observar algo, a analizar algo, te vas volviendo como íntimo con ese algo, y eso genera varias cosas. Una, pues un distanciamiento sano en donde se observa y yo ya no, la única realidad no es ese tráfico que hay ahí afuera, ¿no? Sino que ya me puedo ir distanciando y la cerca que estaba en mi casa grande se va desapareciendo y yo me puedo ir distanciando y observar que el tráfico es solamente una parte de la casa grande y ya me puedo ir aproximando hacia el paticito de atrás. Resulta que en el paticito de atrás había un arroyito chiquitito con una sabiduría cósmica, universal, divina, y cuando te lo pones a escuchar, la sensación no es de, uy, mira todo lo que estoy aprendiendo, la sensación es, pucha, yo sabía esto, y cómo se me pudo haber olvidado que yo sabía esto, ¿no? Algunos lo llaman Dios, el universo, el gran espíritu, lo que sea, pero en cuanto empieza a haber una ampliación de la conciencia, de la cual la mente es solamente una pequeña parte, es una herramienta hermosa, la mente, para calcular, para planificar, para llegar, para actuar, para lograr. Es decir, si tú me vas a construir un puente, yo no quiero que utilices tu intuición, yo quiero que por favor utilices tu mente, ¿no?
pero empiezas a ampliar la conciencia, ampliar la conciencia. No es solamente, no es esa mente que me tenía ocupado, preocupado, juzgando. Entonces ya hay como una distancia y hay una ampliación del espectro del universo interior, y eso permite volverse íntimo con esta mente y generarle un espacio y verla, aceptarla, pero esa aceptación hace que al mismo tiempo esto no te esté controlando a ti, sino que se vuelve como una parte de ti para la cual hay espacio, pero no te controla. Entonces ya no eres menos reactivo. Ya cuando esa persona te está gritando ahí en la mitad del tráfico, ya no es solamente el niño chiquito en una reacción innata de defensa, de congelamiento, ataque o fuga, sino que ya hay un adulto observando, mirando el contexto, mirando el espectro de situaciones de esta persona. Puede estar rabiosa, puede estar llegando tarde a su trabajo. Hay como una visión más panorámica de las situaciones, porque ya no estás atrapado en el pequeño mundo mental con el perdón de los oyentes, es una expresión muy colombiana. No, es que ese es un hijo de puta, ¿no? Y eso es un justificante para hacer lo que sea, porque ya eso es ponerlo en una categoría, es ponerlo en una categoría verbal, o porque eso no se le hace a un amigo, o porque eso no es un verdadero esposo, ¿no? Entonces hay como unas reglas verbales que son la actividad de la mente, poner en categorías, que de repente ya no se vuelven como tan serias. Pero ahí estás, es que es muy complejo, qué interesante lo que estás diciendo, porque recuerdo un libro que leí que se llama La política de la felicidad, en el que nos botaban un dato muy interesante. Decía, en los últimos años, en las últimas décadas, la, la sociedad no ha cesado de crecer económicamente, de generar más dinero, ha estado mal distribuido y hay inequidad, sí, pero digamos que todos los países han tenido un crecimiento económico que no se ha detenido. Pero observaba algo y decía, en los índices cuando se hacen encuestas y le preguntan a la gente qué tan feliz se siente, lo que decía el libro es que por lo menos en Estados Unidos, desde los años 50, o sea, ya hace 70 años hacia acá, el índice de felicidad estaba estancado y que ya pues está empezando a ver pues, que no todo se puede medir en Producto Interno Bruto, sino que hay otro tipo de consideraciones. Y uno ve que desde varios autores, sobre todo en la psicología, sobre todo desde la psicología positiva, ya se está hablando no solamente de qué hago contigo cuando estás deprimido, cuando tienes un problema de una coyuntura de mucho estrés, sino también cómo aumento tu calidad de vida, o sea, no solamente cómo te llevo de -5 a 0, sino también si estás en 2, cómo te llevo a +6. Entonces, aquí hay una nueva serie de campos que se están abriendo. Uno ve autores como Daniel Goleman, que después de sacar ese libro de la inteligencia emocional, hace otro que se llama las emociones negativas, donde se reúne con un grupo de lamas tibetanos y empiezan a mirar qué está pasando con ellos mientras meditan. O sea, hay toda una exploración acerca de otros aspectos que tal vez son nuevos en la cultura occidental y que sin embargo uno todavía no ve que se vean reflejados de manera importante en el sistema educativo, sobre todo desde la primera infancia, que aparte de enseñarle a leer y enseñarle matemáticas y enseñarle geografía e historia, que a los niños también les enseñen esos ejercicios de introspección, que puedan identificarse con sus emociones, que puedan lidiar con sus emociones negativas, ¿no? Porque también hay como un exceso de querer ver las cosas de un solo lado, solamente lo positivo, y negar la tristeza, negar la ira, negar la frustración, y desconocer que esas emociones negativas también son muy importantes para la salud mental de las personas. ¿Qué estamos aprendiendo como sociedad, o qué nos falta por aprender para integrar esos aspectos del bienestar interior? Pues, ¿qué nos falta como sociedad para integrarlos?
Yo creo que antes de integrarlos habría que conocerlos, ¿no? Yo creo que no los podemos integrar porque no los conocemos, y no los conocemos porque yo creo que es por diferentes razones. Una es cultural, otra tiene mucho que ver con nuestra naturaleza de seres humanos, eh, que tiene la misma naturaleza del universo. A ver cómo organizo este pensamiento. En el universo, cuando el universo se manifiesta con una base fundamental, una base fundamental. Se manifiesta de manera diversa, ¿no? Todo lo que existe en el universo pues, se manifiesta de manera diversa. Cuando tú entras a un bosque, pues hay robles y hay árboles que crecen muy alto y hay arbustos y hay pasto, y el bosque no sería el bosque si no tuviera esa diversidad. Y esa diversidad ocurre en cualquier dimensión, de género, de raza, de edad, de lo que quieras ponerla, por donde quieras mirarla. A pesar de que yo siento que todos los humanos tenemos en común esta misma curiosidad de preguntarse uno, ¿qué es esto? ¿Qué es la realidad? ¿Qué soy? Es como una comezón existencial que tenemos todos. En algunas personas se manifiesta más que en otras, ¿no? Entonces hay personas que se van a ver como más orientadas hacia esa búsqueda interior y hay otras personas que no se van a ver orientadas tanto hacia esa búsqueda interior, y eso está bien, hace parte de la diversidad. El desafío humano consiste precisamente en conocerse interiormente. No sé si viste la película de Matrix, ¿no? La Sí, pastilla sí, azul por y la supuesto. pastilla roja. Hay gente que no se toma la roja y hay gente que no se toma la azul. Hay gente que está bien en el mundo de lo que llamamos el samsara, de las ilusiones, y esas personas pues siempre estarán allí, ¿no? Pero, pero Podemos, habrán podemos hablar, otras. podemos hablar un poquito de ese concepto del samsara, porque es algo que de pronto, pues que es una base fundamental del budismo, pero que tal vez mucha gente no conozca. ¿Qué quiere decir eso de que el apego es la causa del sufrimiento? El apego es la causa del sufrimiento, es una de las cuatro verdades nobles en una enseñanza del Buda. Eso es un cuento largo, pero para ponerlo en resumen, más o menos va así. El universo se manifiesta, y se manifiesta en este caso en esto, que es un ser humano, ¿no? Cuando digo se manifiesta, quiere decir que aparte de la visión judeocristiana en donde me hicieron de arcilla y me pusieron aquí, en las visiones hinduistas, taoístas y budistas, pues uno surge del universo, ¿no? Uno está hecho del universo, uno es el universo. Por ejemplo, en las visiones chamanistas de los indígenas de la selva amazónica, uno está hecho, ¿no? Hay una palabra en quechua para humano y era tierra caminante. Somos tierra que camina, ¿No? somos polvo de estrellas, Entonces se manifiesta, y de cierta forma, pues esta manifestación tiene una capacidad de autoobservarse y hay una búsqueda interior innata que no siempre se persigue y que en muchas ocasiones, y hace parte de esa diversidad, está orientada hacia afuera, porque siempre está lo dulce, lo rico, lo atractivo, la fama, el dinero, los amigos. Yo puedo conseguir aprecio, afecto, puedo conseguir reconocimiento, puedo conseguir sexo, puedo conseguir diferentes cosas desde afuera, ¿no? Y eso me permite sobrevivir bien. Pero necesariamente esa búsqueda exterior en algún momento lleva a la frustración. El hedonismo aburre. Tarde o temprano nos cansamos de las cosas. Y cuando se aproxima o por alguna razón nos vemos confrontados a necesariamente algún proceso como envejecimiento, dolor y muerte, pues hay como un recaer a esta curiosidad existencial innata que teníamos y a preguntarnos en alguna crisis de la vida, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Realmente estoy satisfecho? ¿Estoy contento con mi vida?
Entonces, cuando el Buda dice o decía que el apego genera sufrimiento, no es una cosa tan literal, sino es como el buscar la satisfacción o el apegarse mucho a esas cositas externas que no tienen nada de malo, exclusivamente en las cosas externas, genera un sufrimiento porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre queremos más. Y cuando consigues esto, entonces quieres lo otro. Y cuando consigues aquello, quieres lo otro. O cuando conseguiste lo que querías, ya no te gusta, te aburrió, ¿no? Digamos que el sistema dopaminérgico está, yo quiero ese vestido, yo quiero esa camisa. Y cuando la compras, la satisfacción es como, ya, ¿qué sigue? Ese es el mundo del samsara, donde lo que sigue es como la metáfora de una rueda que de cierta forma hace girar a la existencia. Entonces el conocimiento interior es un poco como el lado opuesto, que no existe sin el otro. No es que el samsara sea bueno y el nirvana o la iluminación, que el samsara sea malo y que el nirvana o la iluminación sea bueno, pero es que no existe esa dualidad de que hay uno y hay otro, estás en uno, estás en el otro, sino que se necesitan. Entonces esto es una ilusión y esto es el despertar, ¿no? Se llama así en algunas ramas del budismo. Pero si tú te pones a pensar, no existe un despertar si no hay un sueño, si no hay una ilusión, ¿no? Y entonces, en el linaje al que yo pertenezco, que es el Zen, el budismo Mahayana, se caracteriza por mantenerse muy claro en ese no dualismo. Samsara es nirvana, nirvana es samsara. No existe el despertar sin el sueño. Y la vida es aquí y ahora. En el Zen se dice, ¿qué es la iluminación? ¿Ya comiste? Sí, lava tu plato. Eso. Antes de la iluminación, cortar madera, cargar agua. Después de la iluminación, cortar madera, cargar agua. ¿Qué vas a hacer? ¿Andar por ahí, por la calle, gritando desnudo que eres Dios? No, ve a tu casa, ve a trabajar, haz algo útil de tu vida, porque al final de cuentas, por lo menos desde esta perspectiva, la divinidad se alcanza no a pesar de tu humanidad, sino a través de tu humanidad. Es precisamente tu manifestación como humano lo que te permite tener esta curiosidad innata de volver a encontrar tu divinidad. Ser humano, por eso en el budismo es visto como, wow, tienes la oportunidad de jugar a las escondidas contigo mismo, ¿no? De estar en el juego y darte cuenta que es un juego y volver a jugar y, ¿sabes? No es nada malo. Entonces, ahora dijiste una cosa que se llama estar presente, que es como el eje de un concepto que también está cogiendo mucha fuerza dentro de la psicología, y es el mindfulness. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es estar presente? ya, yo de mindfulness no sé mucho, sí que es una técnica que está muy de moda y que se basa en una parte de las técnicas contemplativas que es ¿cómo se dice en español? La atención focalizada, ¿no? Y es una técnica muy linda que lleva a descubrir una gran parte de este espectro de vida interior. La atención es para mí hoy en día como una moneda espiritual. Incrementa el valor de los fenómenos. Cómo tratas un objeto, cómo lo manipulas, cómo lo sientes, el respeto que le pones o que no le pones, la atención con la que lo limpias, la manera como lavan los platos, el estar presente hace que no te pierdas la vida por estar pensando por allá de mariposas y otras cosas, que es la mente del mico, la mente del mono que va de rama en rama. Estás aquí y ahora, presente en tu respiración, en tu postura, en lo que estás haciendo, con gracia, con elegancia, con presencia, sin miedo, con orgullo, a full. Es una parte muy bonita de las prácticas contemplativas, el mindfulness, y pienso que es una herramienta, es una tecnología que puede llegar a elevar mucho la calidad de vida de las personas que lo practican, sí.
La impermanencia. Ahora que hablabas de Matrix, me acordé de otra película que me impactó mucho y fue El tigre y el dragón. Y había una escena muy bonita en la que la, la protagonista muere está agonizando. Y el protagonista hace algo que es muy raro para nuestra cultura, ¿cierto? Nosotros tenemos todo un rollo de negar la muerte y de no querer ni siquiera hablar de eso. Y en esta escena, él lo que dice es la aceptación, es, mira, te vas a morir, llegó el momento de tu muerte, agradezco haber estado contigo y te deseo un buen viaje, suelta ya, descansa, que es algo que uno no sería muy común uno ver una reacción de esas en nuestra cultura de uno de nosotros ante un ser querido que esté falleciendo, casi que de decirle como, ya, vete ya, tranquilo, no hay problema. Y ese sentido de la impermanencia y de que nada es para siempre también es creo que es una de las, también otra de las cuatro verdades, Carlos. No, esa no es una de las cuatro nobles verdades, pero sí la impermanencia es un concepto fundamental en el budismo. Todo cambia, nada permanece, todo se transforma y pues nosotros somos parte de la realidad, de las manifestaciones de este universo y como tal, pues también nos transformamos y es cierto que crecemos en culturas, digamos, negacionistas, cuando no nos gusta hablar de la muerte, no cállese que eso es feo, o donde maquillamos a nuestros muertos, no queremos ver como ese estado de decrepitud, de debilidad. Nos cuesta más trabajo acompañar a alguien que está sufriendo con dolor. No tenemos un contacto íntimo con esa parte de nuestra realidad, no. Pero todo suena muy redundante a veces en el budismo porque es como muy esencialista, como muy reduccionista. Es decir, en el budismo lo que se considera es que el Buda fue una persona con una técnica, en este caso la meditación, el loto, y que a través de esa técnica logró explorar tanto su mundo interior que se dio cuenta de una cantidad de realidades cósmicas, universales, y una de ellas pues, están expresadas en las cuatro nobles verdades. Yo no sé mucho de budismo porque en realidad el linaje del monástico del Zen que yo practico es una práctica, ¿no? La teoría es como todo lo que me tienes que saber está acá, mirando para adentro. Pero para redondear la respuesta, digamos que ese sufrimiento parte del no conocerse a uno mismo, de la ignorancia de lo que uno es. Porque si tú te empiezas a conocer a ti mismo, Dogen, un maestro zen del siglo XII, decía, la vida del Buda es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es darse cuenta que uno está realizado en todas las existencias del universo. Porque cuando empiezas a estudiar a ti mismo te das cuenta que estás conectado con todo este mundo de impermanencia y de interdependencia, y entonces una transformación como la muerte, pues no pierde trascendencia. No quiere decir que no exista una dimensión personal de apego, en donde obviamente yo voy a estar triste porque mi mamá ya no está, porque como persona pues estoy acostumbrado a ciertas relaciones, a cierto afecto, pero hay un espacio contemplativo para ese dolor, hay un espacio contemplativo para esa pérdida personal, para ese apego personal, pero hay un zoom out, lo que te decía, una ampliación de conciencia en donde pues nosotros nunca hemos sido algo diferente el uno del otro, ni nunca hemos estado realmente separados, y entonces no hay mucha tragedia alrededor de ello. Es una transformación. Si es que si tú lo piensas, pues tú no eres el mismo de ayer. El Juan Sebastián de ayer se murió. Hoy eres una persona diferente, ¿no? Ni mañana serás la misma. Todo el tiempo estás
digamos, sí, reencarnando, volviendo a darle una solidez de identidad individual a este ser. Y Pero sin embargo, yo creo que si uno le preguntara a la mayoría de las personas como tú te conoces a ti mismo, yo especulo que la respuesta de la mayoría sería que sí se conocen. Y además también está esa ilusión de, de, de pensar que yo soy el mismo de mi infancia. Yo soy Juan Sebastián y yo tengo recuerdos de mi adolescencia y tengo recuerdos de lo que pasó hace 20 años y yo sé qué es lo que yo quiero y sé qué es lo que me hace falta y sé qué es en lo que pienso, qué no estamos entendiendo ahí con respecto al proceso de conocerse a sí mismo. lo que no estamos entendiendo es precisamente la ampliación de conciencia que ocurre con las prácticas contemplativas, porque la mayoría de los seres humanos están acostumbrados a ver la realidad desde la mente, que es todo lo que conocen. Cuando entonces, es como el dicho este que dice que si tienes un martillo todo le ves cara de clavo, ¿no? Entonces la mente es como un martillo, entonces todo tiene cara de clavo, pero cuando tú tienes otras herramientas, como las prácticas introspectivas, las prácticas contemplativas, pues te empiezas a dar cuenta que lo que tú conocías de ti mismo no es tú mismo, que es mucho más allá, que va mucho más hacia adentro y mucho más hacia afuera, que está mucho más allá de la piel, que está mucho más allá de las estrellas y las nubes, que está... Pero para eso hay que tener una práctica, porque eso no se aprende en libros, no se experimenta en libros, ¿no? Yo puedo escribir una enciclopedia con respecto al sabor del chontaduro, yo que soy caleño, pero hasta que vos no pruebes el chontaduro no vas a saber de lo que estoy hablando. Entonces el Zen y en general el budismo, que hay un budismo muy eclesiástico y unas ramas muy eclesiásticas, pero la esencia del budismo no es un sistema de creencias ni de iglesia, es un sistema de experiencias, un sistema de experiencias propias. En resumen, es una práctica regular, disciplinada, de introspección, de atención corpórea, en donde estas cosas que yo estoy tratando de poner hoy en palabras, pues se experimentan como realidades. Entonces, el problema es que no es cuál es el problema, yo no podría definir un solo problema, pero yo pienso que si tú solamente tienes el martillo, si tú solamente tienes tu mente, pues solamente puedes ver los aspectos mentales de tu realidad y no puedes ver otros aspectos de quién eres, pero una práctica lo que hace es ampliar la conciencia y generar todo un espectro de posibilidades de ver la realidad de otra manera. Ver la realidad de otra manera alrededor de la ética y de la moral, porque también hay otro concepto que yo he leído tanto en el budismo como en el estoicismo, y es el de que las cosas no son inherentemente malas ni buenas, sino es la mente la que le otorga ese valor a las cosas, y eso pues ya es un cambio de reglas muy bravo por una cosa que decías antes, y es que por la misma forma en la que está estructurada nuestra forma de ver el mundo, nuestro lenguaje, pues nosotros para entenderlo, para poder diferenciar una mesa de una silla, pues tenemos que tener esos conceptos y tratar de establecer esos límites y en ese proceso pues hay cosas que muchos de nosotros consideramos que son inherentemente malas o inherentemente buenas. ¿Cómo hace uno para abstraerse de ese concepto y poder entender el mundo y tomar decisiones éticas desde esa perspectiva? Pues el conocimiento interior abre una puerta hacia la realización de que el comportamiento nuestro no está predeterminado de una manera a priori a través de dogmas o reglas. Sobre todo a partir del movimiento de la Ilustración tenemos la idea de que generando las reglas culturales de lo que es bueno y lo que es malo, entonces pues claro, hay un castigo, una recompensa social, entonces tú puedes crear una sociedad que se orienta en una u otra dirección. Y la persona que se conoce a sí misma a través de la mente, pues normalmente está regida por estas reglas, no más que llamar dogmas, pero son como patrones mentales, ¿no? Como
hay que comer carne o no hay que comer carne, o hay que ir a la iglesia o no hay que ir a la iglesia, o hay que votar o no hay que votar, y entonces pues vuelve a ser, como la mente es, algo polarizado, que entiende que el comportamiento está dominado por una regla, por una idea, la noción eclesiástica de la religión. A mí me gustan estas ideas, yo creo en estas ideas, entonces yo me voy a comportar con estas ideas. Pero volviendo a la raíz de la impermanencia, por ejemplo, cada situación es diferente, cada situación es nueva. Entonces yo tengo amigos que dicen, no, nunca les des limosna a la gente pobre porque entonces no van a trabajar. Y otros que dicen, no, siempre hay que darles limosna porque uno no sabe las circunstancias de esa pobre gente. Entonces vuelve a ser una mente polarizada. Pero la ética budista, la ética de la esencia budista, porque obviamente en el budismo eclesiástico hay mucho moralismo, pero la ética de la esencia budista está basada en los mismos principios de impermanencia. Tú te conoces interiormente y vas navegando por tu vida con olas altas y olas bajas y no sabes lo que viene. Y ahora viene esta ola alta y entonces te conectas con tu intuición y la timoneas, y a veces tienes que tener más estabilidad en el timón y a veces tienes que dejarlo ir. A veces te encuentras una persona en la calle y te toca y mira, toma tu limosna, aquí está tu limosna. A veces te encuentras con una persona en la calle y dices, no, hermano, no. Y no hay un dogma. Lo que hay es un conocimiento interior y una confianza en tu intuición que te permite navegar las circunstancias como vienen, en el momento que vienen, lo que sea, como sea, cuando sea, sin miedo, sin el prejuicio. Porque esos dogmas también hacen que uno empiece a formar juicios y apuntar dedos. Es decir, eso que están haciendo esto que están haciendo aquellos. Pero cuando estás conectado interiormente, lo que conoces dentro de ti mismo lo puedes ver en el otro. Entonces puede que sea del partido político contrario, puede que sea alguien que apoye a Trump, alguien que le encante Uribe, pero cuando tú puedes ver a esa persona y puedes ver más allá de su ideología, más allá de sus ojos, te vas a dar cuenta que es otra persona que está en el fondo sufriendo como tú, buscando alguna solución como tú, creyendo en un sistema de ideas como tú, solamente que es el sistema opuesto. Entonces ahí hay lugar para puentes y menos lugar para muros, porque tenemos algo en común, porque por un momentito yo sé lo que es ser vos, yo sé lo que es ser mi enemigo, yo sé lo que es ser el malo, pero eso tenés que conocerlo adentro. Cuando vos te conoces adentro, eso no es un mundo de felicidad, no solamente, ¿no? Si uno, digamos, como dicen en el budismo esotérico, uno se vuelve uno con el universo, uno no se vuelve uno con el universo solamente con los unicornios y los arcoíris y las sonrisitas y los abrazos, ¿no? Uno se vuelve uno con el violador, uno se vuelve uno con el homicida, uno se vuelve uno con el torturador. Y dentro de nosotros, hace poco hablabas del lado oscuro, y dentro de nosotros como humanos existe obviamente un apetito de destrucción. En el hinduismo hablamos de Shiva, el destructor, que es necesaria la destrucción para la transformación, porque si no entonces ¿cómo se transforman las cosas? Es un juego de tensiones que es necesario para que existan ambas cosas. Entonces no hay un juicio a priori. Eso no quiere decir que no haya acción, ¿no? Porque finalmente tienes que tomar una decisión. No puede ser todo aguas tibias y grises y decir, no, yo soy zen y entonces... no, el día que te llega el voto, pues tienes que votar y votás. Una mezcla entre intuición y oportunidad, intelecto, y hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer, como lo tenés que hacer. Pero no hay un a priorismo, no hay como una regla a priori, es decir, esta es la forma como hay que hacer las cosas. Es un navegar la impermanencia confiando en tus habilidades de conocimiento interior. Eso que acabas de decir, sobre todo en este mundo en el que estamos viviendo, por muchas razones, por la polarización política, por algunos problemas que estamos enfrentando, y que hay cantidades de personas que creen que esos problemas no existen, como el caso del cambio climático,
o como el caso del virus, o como el caso de los que no creen en las vacunas, etcétera. Pues hay muchas posiciones y la gente que tiene esas creencias, pues tendrá libros en los que se basan o testimonios en los que se basan, etcétera. Y ellos, digamos, todos creemos que tenemos razones sólidas para creer lo que creemos y para tomar las decisiones que tomamos. Pero tú ahorita hablabas por ejemplo, volverse uno con el violador, volverse uno con el torturador, que es algo que creo que estamos entrando en el campo de la compasión, que es algo que es tan difícil es muy fácil de decir, pero muy fácil de ejercer. ¿Cómo puede uno trabajar en poder conectarse con eso que uno considera tan lejano a uno? Y no solamente con los seres humanos y con las conductas que consideramos reprochables, sino también cómo conectarnos con otros animales no humanos, cómo conectarnos con la naturaleza, cómo vivir de una manera menos opositora, menos beligerante con todo lo que nos rodea. Pues tú eres actor, ¿no? De profesión. Y cuando Sí. una de las cosas que yo admiro de los actores, y de hecho hay el hinduismo, que es el origen del budismo, tiene una cosmovisión del mundo como una actuación, en donde el Brahman, la cabeza del Dios que lo es todo, juega a olvidarse que es sí mismo y actuar en las múltiples existencias del universo. Algo parecido, de hecho los Hare Krishna, el templo de ellos, en vez de altar es como un escenario donde se juega el teatro del universo. Es bonito los templos de los Hare Krishnas. Como actor o como escritor, por ejemplo, si tú escribiste El perfume y eres Patrick Süskind, o escribiste El Marqués de Sade, ¿cómo haces para imaginarte lo que es ser el asesino? ¿Cómo haces tú para interpretar un rol? ¿Qué tan allá del borde mental y emocional estás dispuesto a explorar lo que sentiría alguien así o asá, sin temor de caer o enredarse en ello, ¿no? Estos comportamientos, estas emociones existen, o sea, la capacidad para tenerlas existe dentro de nosotros como seres humanos. Y la mejor forma de saber cómo domesticarlas es hacerse íntimo con ellas, ¿no? Entre más conoces tu lado oscuro, más sabes cómo manejarlo. En algunas personas se manifiestan más unos lados, en algunas personas se manifiestan más otros lados. En algunas culturas este lado es funcional y este es disfuncional, y en algunas culturas pasa todo lo contrario, ¿no? Hay culturas que crecieron celebrando la agresividad y la competitividad, y hay otras culturas que sobrevivieron, depende del contexto histórico, depende de muchas cosas. Hay otras culturas que sobrevivieron celebrando o recompensando socialmente la compasión, la empatía. Y hay otras que no, hay otras que cultivaron guerreros. Y el ser humano tiene todo ese espectro. Pero como volvemos a lo mismo, y por eso te digo que este discurso es muy redundante, conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros a través de nuestra mente. La mente genera categorías, de la categoría es esto es bueno, esto es malo, esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer. Una de las cosas que yo no debo ser es ser así, ese no soy yo, eso no hace parte de mi identidad, yo nunca haría algo así. Y es por eso que en nuestras sociedades el problema nunca es uno, el problema siempre es el otro. No importa con quién hables, no importa de qué posición política, no importa de qué equipo, el problema nunca es uno. Siempre es el país de al lado, siempre es la ciudad de al lado, siempre es el barrio que sigue, siempre es mi vecino, no soy yo, es mi esposa. ¿Sí me entiendes? Nunca soy yo. Porque yo como no me conozco a mí mismo, no puedo ver de dónde vienen ellos, no puedo ver por qué son así.
porque yo no puedo ver en otros lo que no haya visto en mí mismo, ¿no? Y eso es un arma terrible, de doble filo, porque yo no puedo tener ni compasión ni empatía por mi enemigo, porque no puedo ver de dónde viene, entonces no puedo ver dónde conectar, pero al mismo tiempo tampoco puedo ver que ellos tienen compasión, empatía y amor. Si yo no he visto amor y empatía y compasión dentro de mí mismo y hacia mí mismo, yo no puedo sentir que otras personas me quieren, que les importo, que están ahí, que me respaldan. Y eso genera alienación y aislamiento y sufrimiento. Y cuando yo me siento así, lo primero que hago es defenderme. Es súper importante darse cuenta lo amados que somos. Pero si yo no he visto ese amor en mí, no lo puedo ver de los demás hacia mí, ¿no? Si yo no he visto la rabia, la agresión, si yo no he visto la frustración, la depresión en mí, yo no puedo entender de dónde viene esa persona. No lo puedo ver. Entonces, volvemos a lo mismo. Ese es un discurso bastante redundante. Tienes una herramienta para ver la realidad, que es la mente, que es categórica, que es blanco y negro, que es polarizada, que hace que no tengamos un conocimiento interior que nos permita ver un espectro amplio de las dimensiones de lo que es la existencia, en este caso, la existencia humana. Entonces, eso asusta y es algo de lo que no se habla mucho ni siquiera en estos ambientes, porque entonces la respuesta inmediata es, pero entonces ¿qué? Entonces que abrazamos a todo el mundo y entonces no hacemos nada, entonces que haga cada cual lo que se le dé la gana, porque entonces esto es aquí Sodoma y Gomorra y el anarquismo. No, al contrario, hay una acción decidida, hay una acción intuitiva, una acción que no es dogmática, sino que está orientada desde un punto del corazón, de la sabiduría, de la compasión, que a veces es un acto de compasión darle una bofetada a alguien, ¿no? Eso no lo sabe, uno no sabe cómo va a cambiar el mundo ese acto, pero no es en sí, como no lo es absolutamente nada, en la percepción budista, algo íntegro per se, bueno o malo o único. Carlos, y este mundo hiperconectado que estamos viviendo, donde permanentemente estamos sometidos a una avalancha de información y de estímulos, donde estamos experimentando, y sobre todo las nuevas generaciones, una forma de relacionarnos muy loca, porque es a través de estos aparatos digitales, ¿cierto? Estamos perdiendo el contacto directo y cada vez estamos teniendo unas pseudo relaciones, además masivas, ¿cierto? Que con las redes sociales uno está teniendo una interacción con una cantidad de gente que uno ni siquiera conoce y que permanentemente le están botando a uno dulces en forma de likes o de comentarios o de retweets o lo que sea. Y eso, pues eso genera un ruido muy importante en la mente, está reduciendo nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad no sé, de tomarse el tiempo de leer un libro durante más de una hora sin estar pendiente de revisar el correo electrónico. ¿Tú qué observas que está pasando con la incorporación de todas estas tecnologías y cuál es la repercusión de esas tecnologías en nuestro bienestar mental? Tiene un impacto fuerte. Nuestros lapsos de atención son cada vez más cortos. La atención, como lo mencioné anteriormente, para mí es una moneda espiritual que le da valor a las cosas. Cuando yo escucho a alguien, cuando yo le presto atención a alguien, cuando le doy atención a alguien, me conecto más con esa persona y esa persona o ese objeto adquiere más valor para mí, ¿no? Si uno realmente escucha y ve a las personas, se podría enamorar de todo el mundo. Todo el mundo es como precioso, de alguna manera es como de poder ver como esa divinidad. Y no cultivamos mucho la atención, sobre todo en el mundo mental, donde nos focalizamos hacia el externo y estamos consumiendo información todos los días. Sí, una de las ventajas de las prácticas contemplativas a nivel práctico es eso, la capacidad para focalizar la atención y poder actuar de una manera más coordinada, con más gracia, con más concentración, con más efectividad,
con más devoción, con más presencia. Sin embargo, acuérdate que todo cambia. La comunidad en la que vivimos hoy no es la misma comunidad de hace 100 años, ni de hace 50, ni de hace 200 años. Nosotros no sabemos qué estrategias va a necesitar el ser humano del mañana. Yo me puedo perfectamente imaginar a un abuelito hace miles de años quejándose por allá en Sumeria sobre la invención de la escritura, quejándose con sus hijos. ¿Y ahora qué? Entonces, y ahora antes vamos a escribir todo, y entonces ya no nos vamos a contar las historias, pues. Y ahora andan todos los pelados ahí con el cincel y el martillo, dibujando las cosas en piedra, y entonces ahora ya no hablamos los unos con los otros. Pero la sociedad cambió y el hombre cambia, la mujer, el humano cambia. Cambia el mundo y luego el mundo lo cambia a uno como humano en las culturas. Entonces ahora hemos desarrollado por selección natural también áreas o sea, han sido más exitosas las personas que han tenido una densidad neuronal mayor en áreas del lenguaje, porque el lenguaje resultó ser una herramienta de supervivencia excelente, pero no hay nada fijo, no hay nada permanente, no sabemos. O sea, perdón, yo soy una hueva leyendo cosas en una página web, y mi sobrino es como que tiene unos movimientos sacádicos super raros, y ¡tum! Aquí está, ¿no? Ese man creció con touchscreen y y yo no sé cuáles son las herramientas que vayan a necesitar. A lo mejor van a estar en situaciones en donde prestar atención por mucho tiempo puede ser desadaptativo. Sin embargo, para la tranquilidad corporal, física, biológica, y para la tranquilidad mental, espiritual, sí que no resulta poco conveniente tener por lo menos la habilidad de concentrarse en algo simple, en algo sencillo como la respiración, y eso te da acceso a un mundo de disfrute de las cosas simples, de las cosas sencillas, en vez de estar en el mundo dopaminérgico del consumir y encontrar recompensas, estar un poco más en el mundo opioide, como de disfrutar y de estar, ¿cómo se dice?, satisfecho, de encontrar satisfacción en menos cosas, de encontrar satisfacción con las pequeñas cosas. Entonces, te extrañará que no diga que ni es malo ni bueno. Todo cambia, no sabemos qué tipo de nuevas habilidades vayan a traer, pero no está de más tener la habilidad de concentrarse y dedicarle alguna parte de nuestro tiempo a cultivar esa. No, al contrario, es totalmente consistente, y ahí viene mi siguiente pregunta, porque cuando uno habla contigo, a diferencia de cuando uno habla con la mayoría de las personas con las que yo hablo, tú te tomas un momento para recibir la pregunta y te tomas un tiempo antes de responder. Eso no es normal. Y fuera de eso, como la vibra que transmites al hablar es de mucha paz, de mucha tranquilidad, que es algo que uno también observa cuando pues, las entrevistas que uno ha visto del Dalai Lama. ¿Tú tienes emociones negativas? ¿Se te salta la piedra? ¿Cómo funciona Carlos ante un momento de ira, de frustración, de tristeza? Me hiciste acordar que yo he visto al Dalai Lama como 3 o 4 veces. Una vez en una conferencia de neurociencias en San Diego. No, 3 veces. La otra vez... No, sí. No me acuerdo. La otra vez fue en Dharamsala, en la India. Me hiciste acordar con esto de la agresión y las emociones negativas, porque veníamos bajando por una montaña, mi esposa y yo, de una clase de yoga en Dharamsala, en un estado de paz interior. Y en India la gente no pone direccionales, sino que toca el pito, y es unos pitos de camión, unas moticos así. Y venía un huevón para y yo cogí el mate de yoga y iba a dar en el casco. Mi esposa: ¿qué estás haciendo? Hijo. Es que eso es mucho, hijo. No, en general, pues yo no soy muy reactivo, hay cosas que me sacan la piedra, claro, y eso no, pues cada vez ha ido menos. También vivo en una sociedad en la cual pues ser agresivo no es necesario, ni es un acto de supervivencia.
Mm, Entonces, no, ¿A qué te refieres a eso? ¿Te refieres a una sociedad que en contraste con la colombiana no es muy proclive a la violencia? sí, estaba, no, estaba pensando más como en una sociedad cavernícola, ¿no? de, sí, de guerra, pero claro, sí, en Colombia Ujú. hay que estar más abusado por las esquinas, eso sí, ¿no? Pero yo acá no, pues por ahora no me he encontrado nunca en una situación en la que tenga que desenfundar un puño o me haya visto obligado pues a confrontar corporalmente a alguien como en muchas ocasiones me tocó en Colombia. Pues no quiero sobregeneralizar, pero sí, pues no es culpa de nadie, pero nosotros tenemos vos y yo nacimos en un país en guerra, ¿no? Hemos estado toda nuestra vida en un país en guerra y eso genera un estado de mente. Yo conozco personas que son hermosas, divinas, generosas, amorosas, cariñosas, y de repente estoy hablando con ella y están hablando de alguien y dicen, ah, esa vieja hijo de tantas, es como para matarla. Y yo me quedo como, sí, es un estado de mente. Pero sí, o sea, la práctica no te hace menos humano. Mi cerebro tiene una historia, mi vida tiene una historia, hay cosas que me ponen muy triste, hay cosas que me ponen muy contento, hay cosas que me ponen muy rabioso, que a veces tienen que ver con la política, afortunadamente no tienen nada que ver con los deportes, no sigo ninguno, pero sí, el asunto es que, pues cuando esas olas de impermanencia vienen, dependiendo del nivel que tenga, pues hay como una confianza en esa intuición para navegarla, ¿no? Entonces no eres presa de la ira, sino que hay una observación de la ira, hay como un manejo de esa ira, es una energía y sobre todo con una capacidad alquímica de transformarla, ¿no? La ira la puedes volver un poco de compasión y de creatividad, o de defensa, o de resolución, o de autoprotección, ¿no? Entonces hay como un manejo de esa otra. En el Zen se habla de volverse maestro de sí mismo. El maestro carpintero tiene experiencia con el roble, con el cedro, y sabe que esta madera se tuerce mejor si le pones agua, esta es mejor con clavos y esta es mejor con tornillos, ¿no? Y el maestro capitán pues ha navegado tormentas increíbles y sabe navegar las aguas calmas, y sabe el agua, y sabe corrientes, y sabe ríos, y sabe porque tiene experiencia. El maestro Zen pues tiene experiencia con su mundo interior, entonces en una práctica regular, disciplinada, uno no se sienta a meditar cuando está buen genio o está cómodo, no le duele nada o hace bonito día o tiene un bonito paisaje, uno se sienta a meditar, punto. Entonces te sientas a meditar y hoy estoy cansado, pues ¿cómo se siente el cansancio? ¿Cómo es el cansancio? ¿Cómo es esa ola? Hoy estoy alegre, uy, ¿cómo se siente esta euforia? ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente la respiración? Y hoy estoy iracundo, ¿cómo se siente? Hoy estoy rabioso, ¿cómo es experimentar mis olas interiores? Y esas olas interiores pues obviamente se reflejan en las olas exteriores, entonces cuando viene un estímulo, ya ese estímulo no va a disparar un mundo mental donde la ola te consume, sino que tienes como esa habilidad para ver, pucha, tengo una rabia y está bien, y hay espacio para la rabia, no, estoy súper triste, pero no estás consumido por la tristeza, estás consumido por la rabia, sino que pues lo que te digo que esto es muy redundante, hay una expansión de conciencia donde ya no estás atrapado en ese estado mental de la rabia o de la frustración, sino que hay mucho espacio en esa conciencia para ver, mira, ahí está la rabia o ahí está y no tiene nada malo que se presentan, claro, pero no eres presa, tan fácil. Ahí, ahí utilizaste una palabra que me hace recordar otra analogía que usa Sam Harris, y él dice, es muy distinto uno estar desde un faro mirando por la ventana allá abajo un acantilado donde en medio de una gran tormenta las olas revientan en el acantilado, ¿cierto? Es muy distinto verlo desde el faro,
y es muy distinto estar allá abajo en el acantilado recibiendo las olas encima. Es una experiencia totalmente distinta y es lo que dice él, es la diferencia entre dejar que las olas, que son esas emociones y esos sentimientos, lo volteen a uno, lo choquen a uno contra las rocas, y otra cosa es ver esas emociones desde la distancia y decir, ah, sí, ahí están las emociones negativas, y no dejar que eso altere tanto la vida, ¿no? Y que no lo haga uno quedarse preso de esas emociones negativas, pero esto es algo que para la mayoría de los civiles, entre comillas, esto es algo muy desconocido y es algo que es muy, muy esotérico, muy hippie. Pero sin embargo, oyendo la entrevista con Richard Davidson, él hablaba de lo que la ciencia ha encontrado que puede hacer la meditación por la salud de las personas en el manejo del dolor y en el manejo de la depresión, solamente por poner dos ejemplos. ¿Qué, qué le dirías a la gente acerca de cómo, qué beneficios nos trae la meditación y qué tanto hay que practicarlo para poder empezar a observar esos beneficios? Porque también lo comparaban bueno, es muy bueno tocar piano, pero nadie va a aprender a tocar piano en 2 días. Es una práctica que necesita constancia y que necesita tiempo para poder empezar a evidenciar esos beneficios. ¿Qué es lo que no sabemos de la meditación? Bueno, primero quería cerrar una cosa con la metáfora de Harris. Dentro del mundo, cuando tú hablas de meditación, estás hablando de un repertorio gigantesco de técnicas, desde mindfulness, a Zen, Vipassana. Hay un universo de técnicas, ¿no? Eh, la diferencia de la metáfora de Harris con algo como lo que yo hago en el linaje del Zen es que no estarías en el faro, estarías nadando en la ola, desnudo, en la mitad de la ola, con una confianza infinita en tu habilidad para nadar y en tu entendimiento de que finalmente tú también estás lleno de agua y no eres distinto de la ola. O sea, entiendo la metáfora y es bonita, pero no quiero poner un distanciamiento, como que haya un distanciamiento de mis emociones y de mis pensamientos, porque ellos, o sea, también soy yo. El Zen es muy no dualista, ¿no? Eh, pero sí, o sea, es una metáfora muy válida. Y entonces, cuando hablas de la meditación, pues hay miles de meditación, la meditación trascendental, Vipassana, el Zen, el mindfulness, el no sé qué. Entonces, hablar de cuánto tiempo para observar beneficios, pues también depende de lo que tú definas como un beneficio. Uh, el camino interior no es un camino fácil, sobre todo cuando te encuentras con esos lados oscuros. El camino del conocimiento interior no es un camino fácil como persona, sin embargo es un camino muy interesante en donde empiezan a manifestarse cosas en tu cotidianidad, que yo los llamo colaterales, porque viene de una perspectiva utilitarista del conocimiento interior, y es bueno, ¿qué estoy ganando yo ahí? ¿No? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Dónde está mi concentración? ¿Dónde está mi compasión? ¿Dónde está mi empatía? ¿No? Pero todo esto sigue generando un círculo vicioso en donde está mi beneficio propio, ¿no? Para mí, yo quiero esto, para mí. Con la práctica vienen infinidad de cambios, de transformaciones que se pueden ver como beneficios en muchos sistemas culturales actuales, como por ejemplo incrementar la capacidad para entender a otros, a conocerse a uno mismo, la concentración. Los estudios científicos alrededor de diferentes tipos de meditación muestran beneficios en todos los niveles de observación, desde por ejemplo incrementos del sistema inmune, ¿no? La cantidad de inmunoglobulinas, de fagocitos que se producen en el cuerpo, reducciones en los niveles de cortisol, que se llama la hormona del estrés, reducciones en los niveles de adrenalina, incremento de endorfinas, manejo del dolor, manejo de adicciones. Bueno,
tu engrosamiento de la corteza cerebral, por donde quiera. O sea, nadie ha hecho una investigación que diga, no, esto de meditar lo jodió a todos. Por favor, no lo hagan. Esto lo dejó a todo el mundo jodido. No, eso, pues no. Davidson es un autor que específicamente ha hecho la investigación con Vipassana y con neurociencias, pero no solamente neurociencias, hay estudios de expresión genética, de epigenética, estudios del sistema inmune, como te digo. Hay muchísimos beneficios que se van a ir manifestando para cada persona a un tiempo diferente y los van a ir observando poco a poco. Es una práctica y es una práctica que no está orientada necesariamente hacia las metas, porque en últimas es una práctica, si es una práctica de conocimiento interior, lo que ese conocimiento interior tiende a mostrar es que tú no estás separado de lo que te rodea. Entonces ese beneficio personal, aunque rico, y es el colateral que te digo, pues no se vuelve como el punto fundamental de la práctica, ¿no? Sí que lo hay, y es muy lindo tener todos sus beneficios a nivel personal, pero la motivación focalizada en perseguir algo como la iluminación o perseguir algo como los beneficios, de manera irónica, está promoviendo el dualismo que te separa de ellos, porque la realización de estas prácticas es que tú no estás ni nunca has estado separado de esa sabiduría, de esa concentración, de esa compasión, de ese amor. Lo que te decía la Rollita, la sensación no es de alcanzar algo, la sensación es como de recuperar algo que estaba ahí, que siempre ha estado ahí, que nunca te ha faltado, que nunca has dejado de ser tú, Dios, que nunca has dejado de ser una expresión del universo que está hecho de lo mismo que está hecho todo el universo mismo. Entonces, pues por eso decimos que samsara es nirvana, nirvana es samsara. El sueño es el despertar es el sueño, porque tú nunca no has tenido el despertar. Entonces nosotros nos sentamos como una práctica de reconectar con ese ser cósmico, de tratar de reconectar, de recordar con ese ser cósmico, y después desde ahí jugar a ser científico, jugar a ser monje, jugar a ser esposo, jugar a ser de un partido político, jugar a ser de un partido de fútbol, jugar a salvar las ballenas, o a construir muros, o a jugar en un universo donde siempre hay tensiones y resoluciones, y luego todos los días vuelves con regularidad, por lo menos, a una práctica de reconectar. Es una práctica que no acaba nunca, porque cuando tú practicas te transformas, y cuando te transformas pues hay nuevas cosas que observar, y entonces es una práctica regular. Lo que yo le diría a la gente es que desde mi experiencia del conocimiento objetivo y del conocimiento subjetivo, yo hoy en día estoy absolutamente convencido de que no existe una intención seria de realizarse en la existencia humana, de alcanzar algo como la felicidad humana en ausencia de una práctica introspectiva, de una práctica de corporización de la atención que sea regular, que esté motivado por la curiosidad del autoconocimiento, el conocimiento interior, que sea regular, que sea disciplinado. No tiene que ser zazen, hay muchos tipos de meditación, una práctica de introspección, un momento de silencio durante el día, de quietud, en donde uno pueda mirar hacia adentro y observarse a sí mismo como parte del universo, con ese instrumento de conciencia. Pero y para principiantes, ¿recomendarías una guía de alguien para aprender a meditar? Hoy en día incluso hay aplicaciones que son guías de meditación, hay meditación repitiendo mantras. ¿Cuál debe ser como la periodicidad y la forma de empezar a explorar el mundo de la meditación para alguien que nunca lo haya hecho? Pues eso depende del marrano, como decía mi abuelita. Nosotros decimos, media horita al día. Si no tiene tiempo para media horita al día, entonces medite 1 horita al día, porque le hace falta. Si usted es una de las personas que dice, no, yo no tengo tiempo, entonces necesita meditar, ¿no?
Hay una aplicación chévere que se llama Headspace, que viene en todos los idiomas. Creo que las primeras 9 sesiones son gratis, pero con que haga la primera 80.000 veces es suficiente. Headspace, un espacio en la cabeza. También tienen una serie ahora ellos sobre meditación en Netflix, por lo menos aquí en los Países Bajos, no sé si en Colombia Netflix tendrá esta serie. Está disponible, sí. Ya la vi, está disponible. Pero sin temor a ser redundante, esto no es una cosa que se pueda... Es muy chévere tener como chicle mental y leer de budismo y leer de Zen y ver documentales, pero no es una cuestión que se pueda aprender intelectualmente, porque cuando uno está aprendiendo intelectualmente está aprendiendo en lo exterior. Tiene que soltar un poquito la mente y empezar a mirar hacia adentro para conocer esta nueva experiencia. Es una cuestión empírica, hay que practicar. Y no es para todo el mundo, y ni estamos tratando de convencer a una secta, ni de volvernos millonarios, ni nada de eso. Pero es una, o sea, por lo menos para mí hoy en día es una verdad, es una potencialidad del ser humano que no es ni mejor ni peor que ninguna otra actividad a la que dediquen sus vidas, ni es para todo el mundo, y algunas personas se tomarán la pastilla roja y se morirán en ese mundo, y otras personas se tomarán la pastilla azul y se morirán en ese mundo. Pero pues aquí tenemos como una velita, ¿no? Y alguna gente viene y prende su velita y se va, y luego se la apaga y dice, esa porquería del Zen no sirvió para nada, ¿no? Y nunca vuelven, o a veces se les apaga la velita y vuelven. Pero aquí siempre va a estar la velita. Y alguien tiene que conservarla. Entonces, en el bosque hay robles y hay arbustos y hay pasto, y algunos van a ser arbustos y otros van a ser robles y otros van a ser de pasto, y aquí pues esto es lo que hacemos, y aquí estamos a la orden para cuando quieran venir a prender su velita. Bueno, muy bien. Yo quiero, pues no podemos cerrar esta maravillosa entrevista sin hablar de Chuck the Monk. ¿Quién es Chuck the Monk? Chuck the Monk es una caricatura pseudo autobiográfica. Es una hiperbolización de mi experiencia como científico y como monje. Es una caricatura que yo escribo y mi amigo Diego Otero dibuja en Cali, y se pueden conseguir los libros digitales en nuestra página web, chuckthemonk.com. Chuck, así como Chuck Norris. Chuck es Carlos, Chuck es Charles, Chuck es Charles, es Carlos el monje, chuckthemonk.com. Están en inglés, en español y en neerlandés. No es un libro de autoayuda, es un libro de humor, es un humor bastante infantil, bastante pueril, una capa de humor pueril, una capa de humor filosófico, y luego ya una capa de humor más espiritual como para practicantes. Vamos a sacar 3 libros, ahora hay uno disponible en inglés, español y neerlandés, que en español se llama Zen con Garra. Chuck the Monk, Zen con Garra, se pueden comprar por Amazon, y estamos en negociaciones con una imprenta en Colombia para tenerlo más a disponibilidad en las librerías y apoyar el comercio local, no solamente en Colombia y en Sudamérica, pero en general está disponible a nivel mundial por Amazon, lo entregan en su país. Ese es Chuck the Monk, es un gatito, en monje, y por ahí pues todos los personajes están inspirados en mis amigos científicos, en mis amigos monjes. Está el que no falta en el templo, en el monasterio, que es todo lambón. Está una gatita que es mi esposa, que Chuck está enamorado de ella, que se llama Becky, porque mi esposa se llama Patricia Rebeca. El chupamedias que te digo, que siempre todo el tiempo anda ahí detrás del maestro y corrigiendo a los demás porque el maestro se va a enojar. Bueno, son como personajes alrededor de mi vida, y con unas ilustraciones muy bonitas de mi amigo Diego Otero. Nos pueden seguir en Instagram también, o en Facebook, está como Chuck the Monk. Es el handle en Instagram y en Facebook. Si visitan la página web, ahí van a encontrar los enlaces para Facebook, para Instagram y para Amazon, y eso.
No, pues Carlos, esto ha sido un enorme placer. Esta es una entrevista que además yo le debo a la presidente de nuestro Consejo Superior, a Sonia Fajardo, que te sigue en Facebook, te recuerda con mucho cariño. Y pues este año estamos celebrando 40 años de la Konrad Lorenz y me parece que es una coyuntura perfecta arrancar esta temporada de Filosóficamente Liberal entrevistando a un conradista que tiene cosas tan interesantes para compartir con nosotros. Genial, me saludas a Sonia, por favor, claro, la recuerdo con mucho cariño. Y sí, llevo la Conrad en mi corazón, la verdad, sí. Muy buenos tiempos. 40 años, Dios mío, ¿cómo estamos de viejos? Cómo se envejecen los hijos. Pues Carlos, un abrazo muy grande desde la Listo, distancia. gracias. Déjanos saber cuando visites Colombia, porque obviamente tendremos que hacer algún evento contigo en la universidad y aprovechar todas estas enseñanzas y todo este conocimiento. Muchas gracias. Chévere, chévere. Ahí en Bogotá hay un dojo zen, para que lo cuenten. Está el maestro Densho Quintero y el maestro André Lemort. Hay dos dojos zen en Bogotá. ¿Y dónde quedan o cómo se pueden encontrar para las personas que estén interesadas? Tendría que mirar lo podemos poner en los comentarios de abajo, en el video. Lo ponemos en los comentarios. Y si no, Google Dojo Zen Bogotá. También hay un monasterio por ahí, en Cundinamarca, donde se pueden ir a hacer retiros. Sí. Bueno, pues muy bien, Carlos, hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por estar acá en Filosóficamente Liberal. Nos vemos, gracias a ti. Un abrazo. Chao. Un abrazo.